todas las sesiones, ya sea de forma gratuita o con donativo. El acceso a estas sesiones es completamente libre, igual la participación y lo que se les pueda asesorar o apoyar. Asimismo, en la parte gratuita van a tener una constancia de asistencia. Para aquellos que hayan realizado un donativo, se les estará compartiendo tanto los archivos como las herramientas de trabajo. Es decir, se les va a proporcionar todas las herramientas, todos los materiales para que puedan llevar a cabo las prácticas. Asimismo, también se les estará compartiendo las grabaciones en la plataforma Classroom. Esto va a ser de manera permanente y conjuntamente a las grabaciones de estas sesiones, es decir, de este curso de ABC Atlas TI, también se estarán incorporando cursos anteriores que hemos realizado desde la organización Soft Cualitativo. Es decir, también se estarán cargando cursos de MaxQDA en vivo, Gephi, análisis de redes, etcétera. Es decir, todos los cursos que estemos realizando dentro de Soft Cualitativo se estarán compartiendo bajo una misma interfaz o un mismo grupo, o una clase de Classroom. Asimismo, van a tener una constancia de participación, la diferencia entre la constancia de participación y la constancia de asistencia es que la constancia de participación lleva firma. Y asimismo, pueden tener acceso a todos los cursos, ya sean pasados o futuros, que estemos implementando o llevando a cabo desde la plataforma Soft Cualitativo. Bajo la premisa de democratizar el conocimiento. Otro anuncio que quiero realizarles es que el día 17 de noviembre vamos a llevar una pequeña sesión, una sesión corta, respecto a cómo crear infografías y pósters a partir de los informes de codificación. Es decir, todos los informes que estemos obteniendo en alguno de estos software, ya sea Atlas TI, Qualcoder o MaxQDA, podemos convertirlos en infografías para la presentación de resultados o incorporarlos en pósters que quizás se puedan utilizar o presentar en coloquios, en congresos o en simposios. Asimismo, el día 17 vamos a entrar en lleno lo que es una plática respecto al programa de certificación como trainers en Atlas TI. Para la cuestión de la creación o la sesión de la creación de infografías y póster, pues vamos a ver todo este proceso. Así como utilizar la plataforma Notebook-LM para convertir nuestros informes de codificación, nuestros resultados, en infografías, en pósters. Si hay ciertos lineamientos, hay bastantes diferencias, o cuáles serían las diferencias entre una infografía y un póster, pero un póster pensado para la presentación de resultados en un congreso, o en un simposio, o un avance de investigación, o presentación de investigación en alguna presentación que quieran realizar. Es decir, cómo pasar de estos informes que son una lista, prácticamente son una lista de códigos y citas, es decir, códigos y segmentos codificados, a infografías con un diseño estético, o que tienen cierto tipo de diseño y cómo mejorar este tipo de presentaciones. O sea, hay ciertos lineamientos, o quizás también convertir dicha infografía en un póster para la presentación en un congreso. Ay, vengo yendo a un curso en Laurina, que me orina. Sí. ¿Llevas papel? ¿No? Acá. Gracias. Listo. Igualmente estaremos dando una plática el día 17, aunque al final de esta sesión también vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el programa de formadores, tanto para profesionales y estudiantes, respecto a la certificación en Atlas TI. ¿Cómo obtener este tipo de certificaciones? Cabe mencionar que este año, o el presente año, en el 2025, hemos acompañado a más de 13 certificaciones. Aunque en mi historia personal, yo tengo 20 años prácticamente enseñando el uso de Atlas TI. Ya suena mucho, pero desde la versión 6 he estado capacitando y apoyando a personas que quieran capacitarse respecto al uso del software. Sobre todo en cuestiones técnicas. Entonces, este año hemos logrado más de 13 certificaciones, la mayoría de ellas estudiantiles, y hemos logrado 4 certificaciones
entre esas 13, de profesionales, de docentes, que pueden optar por la certificación y tener una insignia, un reconocimiento como expertos en el uso del software Atlas TI. Nuevamente, al finalizar esta sesión, vamos a dar una pequeña introducción respecto a lo que es este programa, qué lineamientos hay y cuál es el proceso de certificación para aquellos que estén interesados. Es decir, nos vamos a extender como una hora más, aproximadamente, para aquellos que quieran pues, conocer el programa. Aunque el día 17 vamos a entrar en fondo a ello. Ahora bien, el día de hoy estaremos abordando el módulo 1 del ABC de Atlas TI, es decir, vamos a ver completamente todas las funcionalidades del software. Vamos a tener una pequeña introducción, respecto a qué es Atlas TI. ¿Qué es este software? O sea, ¿en qué ayuda a una investigación cualitativa? Vamos a realizar una creación de proyecto y vamos a comenzar a tener ciertos productos. Es decir, desde que nosotros comenzamos o iniciamos a importar y a organizar nuestros datos, podemos ir generando tablas, por ejemplo, para el apartado de metodología, de lo que es una tabla de características de participantes. Es decir, desde que nosotros comenzamos a trabajar con Atlas TI, podemos ir obteniendo resultados o ir teniendo ciertos productos que podemos irlos incorporando a nuestra presentación o a nuestro informe final. Posteriormente vamos a ver lo que son las estrategias de codificación, categorización y construcción de redes, así como las herramientas de inteligencia artificial, esto ya es el día de mañana, con las que cuenta el software. Esto funciona únicamente para aquellos que tengan licencia de pago de Atlas TI. Posteriormente estaremos viendo cómo trabajar otro tipo de fuentes de datos, tales como repertorios bibliográficos para lo que es análisis documental, cómo trabajar con cuestionarios online, qué tratamiento tenemos que darles para tener un análisis de este tipo de instrumentos, cómo hacer un análisis de imágenes y fotografías, y cómo trabajar con material audiovisual. O sea, Atlas TI tiene bastantes herramientas que son sumamente útiles para trabajar directamente con audio, con archivos de audio y video. Posteriormente, en el módulo 4, vamos a ver cómo se trabajan los grupos focales y entrevistas grupales. Tiene un tratamiento diferente a lo que es el análisis de entrevistas individuales. Es decir, hay ciertas especificaciones que hay que tomar en cuenta. Y ello nos va a facilitar, por ejemplo, cuando ya entremos en lleno a lo que es el análisis de entrevistas familiares, ya sean grupales o individuales, así como el uso de otras herramientas u otro software, en este caso, para la generación de genogramas o familiogramas. Así como podemos trabajar conjuntamente ambas herramientas, ambos software, para realizar este tipo de análisis. Para el módulo 5, ya para cerrar este curso, vamos a ver también lo que es la plataforma de Atlas TI Web o Atlas TI Cloud. Cómo podemos trabajar desde una plataforma web, un análisis de entrevistas y también cómo trasladar esos proyectos a nuestro software, nuestra versión de escritorio. Vamos a ver cómo generar informes y consultas, es decir, cómo podemos recuperar todo eso que hemos trabajado dentro del software Atlas TI y cómo irlos incorporando o cómo incorporarlos a una presentación de resultados, a un informe. Cómo integrar todo esto que hemos trabajado o trabajemos a lo largo de esta semana a una presentación de resultados. Es decir, ir ubicando qué función, qué informe puedo yo obtener o qué resultado puedo obtener yo desde Atlas TI para irlo incorporando pues, bajo una estructura genérica de lo que es un artículo de investigación. También las precisiones que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, el módulo 1, el día de hoy estaremos trabajando, o estaremos viendo una pequeña introducción, o una introducción respecto a lo que es Atlas TI.
Vamos a crear un proyecto, es decir, vamos a incorporar información, vamos a crear nuestro espacio de trabajo, e incorporar información, cómo irla organizando y sobre todo cómo tener nuestro primer producto. En este caso sería una tabla de características de participantes. Es decir, podemos ir mostrando específicamente con qué entrevistas, con qué documentos, con qué archivos estuvimos trabajando. Y esto tiene dos funcionalidades. Primero, generar la tabla de características de participantes o la tabla de documentos analizados, pero también me va a ayudar a realizar comparativos entre grupos. Si hay similitudes, si hay diferencias y cómo interpretar dichas similitudes o diferencias, es decir, cómo utilizar esta distribución de una categoría a lo largo de ciertos grupos y cómo ver ciertas convergencias, ciertos elementos, porque quizás sean más pertenecientes a uno u otro grupo. Para aquellos que estuvieron en la sesión de Qualcoder, van a notar algo repetitivo esta parte. Todos los software de análisis cualitativo, absolutamente todos los software, y esto lo digo sin dudar, tienen ciertas funciones que nos van a ayudar a cualquier tipo en cualquier tipo de metodología de análisis cualitativo o de corte cualitativo. La primera de ellas es la centralización de los datos, es decir, trabajar en un mismo espacio con toda mi información, es decir, tenerla a la mano y vinculada bajo una misma interfaz, es decir, tenerlo a la mano. Dicha información yo la puedo ir organizando tanto por características, por variables o por grupos. Esto me va a facilitar realizar comparativos. Asimismo, puedo comenzar a lo que se le llama la reducción de datos, es decir, comenzar a etiquetar, que hay que tomar en cuenta el lenguaje de los software, no necesariamente provienen, aunque en términos, es decir, en la palabra en sí, proviene de alguna metodología o algún enfoque metodológico, en el caso Atlas TI de la teoría fundamentada, ciertos términos son similares, pero no hay que olvidar que Atlas TI es una herramienta, es un software. Es decir, los términos son meramente funcionales en términos de procesos internos del software. En este caso, códigos dentro del software es una etiqueta que nosotros le damos a ciertos segmentos de información. Compete a nuestras habilidades como analistas el asignar dicha etiqueta y que sea adecuada, corresponda a el segmento de información. Así que represente teóricamente lo más posible a esa respuesta que nos dio nuestros participantes. Asimismo, este tipo de herramientas nos ayudan al proceso de verificación y explicación de los datos. Es decir, yo al momento de agrupar bajo un mismo código ciertas respuestas, puedo realizar un análisis más concreto, más específico respecto a eso que está pasando, cómo se está comportando dicho tema o fenómeno. Y posteriormente, conforme yo voy a trabajando, es decir, voy incorporando información, la voy organizando, la voy codificando, y voy realizando interpretaciones y explicaciones respecto a eso que estoy observando, es decir, voy construyendo un camino a seguir, que eso lo puedo replicar conforme yo vaya añadiendo nuevas entrevistas o nueva información, y eso me va a ayudar a crear un proceso de sistematización del proceso de análisis, es decir, voy construyendo camino. Bien dicho, o como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora bien, ¿qué me sirve Atlas TI en el proceso de investigación cualitativa? Primero, que tiene que ver con la gestión de documentos, pues admite una gran variedad de tipos de documentos. Prácticamente todo aquel archivo que contenga información que yo haya obtenido en mi trabajo de campo
ya llámese texto, imágenes, audio o video, si todo aquello que yo he recopilado en mi trabajo de campo, lo puedo analizar dentro del software. Tiene una gran compatibilidad con diferentes formatos de archivo. Esa información yo la voy a segmentar, es decir, la voy a codificar, asignándole ciertas etiquetas, ya sean descriptivas, llamadas códigos. Es decir, que esas respuestas representan ciertos temas o ideas. Y hay un proceso para la asignación de códigos, que posteriormente ya estaremos viendo. Eso nos va a permitir realizar el análisis de texto, pues ya sea por temática, por código, por categoría. Y a su vez, puedo ir relacionando la información. Es decir, puedo construir o utilizar herramientas visuales para la relación entre los elementos de una misma categoría. Es decir, cómo se están comportando en el discurso las personas de dicha categoría. Asimismo, puedo ir generando o puedo ir asignando ciertos memos, notas mentales o avances de análisis y puedo irlos incorporando a mi proyecto y tenerlos vinculados a cualquier elemento. Un memo se puede vincular a cualquier elemento dentro de el software Atlas TI. Asimismo, puedo realizar consultas y filtrados, es decir, realizar un análisis más focalizado respecto a algo específico. Me permite gestionar todas aquellas respuestas que yo haya codificado, las puedo organizar. Y todo esto que he realizado me va a ayudar al proceso de comparación y análisis de casos. Algo que es muy importante, por eso la sesión de hoy vamos a ver lo que es la organización de la información, que nosotros cuando agrupamos u organizamos los datos, nos va a permitir realizar estos comparativos. Es decir, cuáles son diferentes y cuáles son iguales, por así decirlo. Si existen discrepancias o similitudes en el discurso o en el proceso de codificación. Es decir, cómo se distribuye una categoría o un tema respecto a un grupo o respecto a todas mis entrevistas, todos mis documentos. Si existen cambios, entonces son interrogantes que podemos ir respondiendo gracias a estos comparativos. Atlas TI permite, como dije, o mencioné, perdón, trabajar con gran cantidad de tipos de datos y fuentes de datos. Es decir, puedo trabajar desde entrevistas individuales, entrevistas grupales o grupos focales, con material bibliográfico, con archivos de encuestas, etc. Es decir, prácticamente cualquier técnica que yo esté aplicando en mi trabajo de campo la puedo analizar con Atlas TI. Y por poner un ejemplo del proceso que conlleva desde que nosotros obtenemos la entrevista, es decir, nosotros ya realizamos la entrevista, vamos a realizar un proceso de transcripción, pues desde este punto podemos ya comenzar a trabajar con Atlas TI. Es decir, vamos a ir incorporando dicha información, organizándola, vamos a ir leyendo y codificando, tomando en cuenta procesos de revisión y ajuste, para posteriormente categorizar dicha información o darle una estructura jerárquica al sistema de códigos. Pensando en las fases de análisis cualitativo propuesto por Muñoz Justicia Sagaún, en la que nos propone pues, un camino a seguir, lo cual es bastante estructurado, es bastante sencillo, en la que desde que nosotros estamos preparando los datos, creando el proyecto, analizando la información, vamos a comenzar todos los demás procesos. Es decir, vamos creando este camino con el cual vamos a andar en el proceso de análisis. Y bien, todo lo que nosotros realicemos dentro de Atlas TI, todo aquello que trabajemos, obtengamos, podemos recuperarlo para irlo incorporando
a un informe final, a una presentación de resultados. En sí, el software no hace ningún tipo de análisis, pero nos va a dar elementos ya estructurados en forma de informes, los cuales yo puedo incorporarlos tanto al capítulo de metodología, ya sea las tablas de características participantes, documentos analizados, una tabla de categorías emergentes para el apartado de metodología o el capítulo de metodología, como para el capítulo de resultados. Es decir, estos mismos resultados o estos mismos productos que se obtienen mediante el proceso de codificación pueden tener bastantes utilidades, tanto para la construcción de la tabla de categorías, una matriz de categorías, como para mostrar el peso de dicha categoría a lo largo de todo el proyecto. O bien cómo se distribuye según algún tipo de grupo o algún grupo. Asimismo, cómo utilizar ciertas herramientas para describir las relaciones entre los códigos o subcategorías que uno vaya asignando o vaya identificando. Asimismo, vamos a obtener un informe ya más específico donde podamos mostrar una lista de códigos y citas, es decir, qué códigos utilicé o qué códigos asigné a qué respuestas de mis participantes. Es decir, podemos ir de lo general a aterrizar en lo específico. Y asimismo irlo relacionando con algún enfoque teórico o algún concepto que hayamos trabajado en nuestro marco conceptual o marco teórico. Ahora bien, vamos a ver cómo se crea un proyecto dentro del software Atlas TI. Vamos a dar también un pequeño recorrido, respecto a todas las herramientas con las que cuenta el software. Para la creación de un proyecto, simplemente abrimos el software Atlas TI. Abierto el software o iniciado el software, tenemos las siguientes opciones o la siguiente interfaz. Del lado izquierdo tenemos nuestro usuario, una opción que se llama reservar asiento, y esto para quienes tengamos licencia y queramos utilizar el software sin conexión a internet, podemos reservar el uso del software por cierta cantidad de tiempo en la que no se requiera conexión a internet. Algo que es muy importante para aquellos que hayan comprado una licencia Atlas TI. Si no activan la reservación de asientos y en caso que se les vaya el internet, digamos que se queden sin conexión a internet, el software a veces se bloquea. Tiene este detalle. Abajo de reservar asiento, tenemos la opción de crear proyecto. Asimismo, de importar algún proyecto existente. Para este caso, vamos a crear un proyecto. Y aquí viene la primera pregunta de examen. Uno puede crear cuantos proyectos requiera. Y en una segunda pregunta de examen, uno puede crear un proyecto sin necesidad de incorporar ninguna información. Es decir, yo la información la puedo incorporando poco a poco. Si no es necesario que tenga todas mis entrevistas realizadas para comenzar un trabajo con Atlas TI. Es decir, yo puedo crear un proyecto sin ningún documento. Y posteriormente ir añadiendo conforme vaya avanzando con mi trabajo de campo. Entonces, para crear proyecto, damos clic en crear proyecto, agregamos el nombre a nuestro proyecto.
bueno, la voy a nombrar sesión. Y podemos agregar una descripción de nuestro proyecto. Es decir, aquí vamos a agregar, por ejemplo, qué trata, qué quiero hacer, etcétera. Es decir, puedo poner mis objetivos, puedo poner una descripción de mi proyecto. Esto únicamente para tenerlo a la mano. Doy clic en crear. Ya tenemos construido nuestro cascarón, nuestro lienzo, al cual le vamos a ir incorporando información. Antes de incorporar algo, vamos a dar un recorrido respecto a todas las herramientas con las que cuenta el software. Primero vamos a ver la interfaz principal, que es la de menú inicio. En la parte superior tenemos todos los menús. En el menú inicio tenemos la opción de agregar documentos. Podemos agregar otros elementos, es decir, podemos construir redes o ir, digamos, asignando códigos, no, perdón, no asignando y creando códigos, ir añadiendo códigos a nuestro proyecto, sin necesidad de tener documentos. Es decir, manualmente podemos ir incorporando con qué código vamos a trabajar. En comentario, aparece ese comentario que nosotros añadimos a nuestro proyecto. Tenemos el navegador del proyecto. Y lo principal, que es lo que más vamos a ver a lo largo de todos estos módulos, es las opciones de administradores, ya sea el administrador de documentos, donde nosotros podemos ver qué documentos hemos añadido. Está el administrador de citas, es decir, todos aquellos segmentos de información a los cuales yo les he asignado un código, aunque también puedo crear citas sin que tengan asignación de códigos. Tenemos el administrador de códigos, donde vamos a tener la lista de todos los códigos que nosotros vayamos integrando. Tenemos un administrador de memos, que son todas aquellas notas que nosotros vamos agregando o añadiendo, es decir, notas en términos de reflexión, notas teóricas, eh, avances tentativos, de análisis. Tenemos las opciones de redes, el administrador de redes, donde nosotros podemos ir construyendo también redes, o gestionando todas las redes que nosotros vayamos construyendo. Y finalmente tenemos el administrador de vínculos, donde nosotros podemos agregar nuevos tipos de relaciones, a las cuales vamos a estar integrando, o cuando estemos analizando si existen relaciones entre un código u otro. Otras opciones que tiene, hay que recordar, en el menú superior están todos los menús. Del menú inicio ya vimos que tenemos la opción de agregar documentos. Podemos crear códigos, redes y memos sin necesidad de agregar documentos. Tenemos el navegador y los administradores. La parte principal, con la que siempre vamos a estar trabajando, es con los administradores. En el menú Buscar y Codificar, tenemos opciones de búsqueda, ya sea de texto. Bueno, el análisis de sentimientos es bastante escueto en este software. Pero también tenemos lo que son la generación de nubes de palabras o nubes de conceptos. Es decir, el software nos puede ayudar a identificar ciertos conceptos en las respuestas de nuestros participantes. Podemos obtener frecuencias de palabras, codificación con inteligencia artificial, resúmenes y un chat de inteligencia artificial con el cual podemos ir dialogando con nuestros datos. En el menú Analizar tenemos una herramienta de consulta, una opción de análisis código documento, perdón, de concurrencias, donde nosotros podemos observar qué códigos están convergiendo
o qué códigos están apareciendo o ocurriendo conjuntamente. Es decir, en una misma respuesta pueden converger 1, 2 o 3 códigos o los que se convenga la respuesta. Tenemos la opción de análisis código-documento, donde nosotros podemos ver cómo se distribuyen ciertos códigos o ciertas categorías a lo largo de todos nuestros documentos, entrevistas o grupos. Tenemos la opción de modalidad intercodificadores. Este es para, digamos, bajo el, bueno, mejor dicho, cuando estemos trabajando conjuntamente en un trabajo colaborativo. Tenemos la opción de importar información, ya sea desde Twitter, aunque esta función no funciona, no está activada actualmente. Podemos importar información desde Evernote, desde gestores bibliográficos, si utilizamos Mendeley, Zotero o JabRef, podemos importar nuestros repertorios bibliográficos que estemos trabajando en estos administradores o en estos gestores de referencias. Podemos importar toda esa información, todos esos documentos, artículos que hayamos capturado en un gestor de referencias, lo podemos incorporar directamente a AppState. Asimismo, podemos importar archivos de encuestas, archivos de redes sociales, aunque este nos arroja a otra plataforma, en la cual le permite la captura de comentarios de redes sociales, aunque es limitado. Podemos también importar un sistema de códigos previamente definido, grupos de documentos, y podemos exportar un archivo para analizarlo con el software SPSS, para hacer un análisis estadístico, para analizarlo en Excel, o podemos exportar y compartir nuestro sistema de códigos, o nuestro libro de códigos. En el menú de herramientas son las opciones básicas de gestión de usuarios. Si yo aquí puedo administrar todos los usuarios activos, puedo cambiar de usuario, puedo crear un nuevo usuario, o puedo buscar codificaciones redundantes, aunque esta función no está muy bien refinada actualmente. Es decir, en la versión 7 funcionaba bastante bien. Y en el menú ayuda, bueno, vienen todos aquellos soportes y guías para, pues, si tienen alguna duda, para el uso de software o para hacer ciertos reportes. ¿Está bien? Ya vimos un pequeño recorrido, un recorrido respecto a las funciones del software, es decir, para irnos familiarizando. Siempre cuando estemos utilizando algún software, jueguen un poco con él. Es decir, no hay que incorporar la información con la que vamos a trabajar a fondo, sino incorporen la información con la que puedan jugar, con la que puedan ir probando, ir testeando la herramienta, para que se vayan familiarizando con el uso de todas las funciones. Ahora bien, una vez creado nuestro proyecto, podemos proceder a importar y organizar nuestra información, es decir, todos nuestros datos. Es bastante sencillo añadir información, es decir, desde el menú inicio podemos agregar documentos. Y vamos a ir al menú inicio, agregar documentos. En este caso vamos a utilizar los mismos archivos de práctica. Seleccionamos. Le damos clic en abrir. Y se van a importar todos los documentos al software. ¿Dónde puedo consultar los documentos? Hay que recordar, los administradores es la parte medular de Atlastegui, o la parte más esencial, porque nos permiten consultar inmediatamente, ir ubicando dónde están nuestros datos, todo aquello que estemos incorporando al software. Esto en términos técnicos, ¿no? De procesales. Entonces, en el menú inicio, podemos consultar todos los documentos que nosotros hemos incorporado.
También del lado izquierdo tenemos el explorador del proyecto. Aquí también podemos observar de manera vertical todo aquello que estemos añadiendo y construyendo dentro del software. Los datos, bueno, todos los archivos los podemos ir viendo. Si damos doble clic sobre alguno, se abre. En dado caso que se requiera hacer correcciones, es decir, si yo realizo una transcripción y detecto que existen varios errores de ortografía o varios errores de transcripción, principalmente en archivos de texto, los archivos PDF no funcionan, tiene que ser en archivos de texto, de Word, TXT, RTF. Yo puedo editar y modificar el documento. Por ejemplo, si abro un documento, un archivo, puedo dar clic en editar y hacer las correcciones. Cierro el editor y se guardan los cambios. También puedo incorporar información arrastrando y soltando los datos dentro del software. Por ejemplo, si yo tengo un documento, lo puedo arrastrar y soltar. Lo suelto. Perdón, bueno, también tiene ciertos fallos, como toda herramienta digital. Si tiene fallos, tiene esta opción de recuperación automática. Por ejemplo, aunque se me cerró, se guardó la información. Entonces, aquí mismo en el en el administrador de documentos, yo puedo renombrar, puedo cambiar, puedo eliminar documentos. Por ejemplo, este lo voy a quitar, quedó eliminado. Si eliminé un archivo por equivocación, y suele pasar que seleccionamos y damos, y por error tecleamos el botón de suprimir, podemos darle hacia atrás para deshacer los cambios. ¿Se fijan? Me devolvió. O doy hacia adelante y rehace la acción que ejecuté anteriormente. Aquí mismo también en la parte superior aparece la opción de guardar y listo. Entonces yo puedo ir incorporando toda la información conforme vaya avanzando en mi trabajo de campo. Una vez que haya incorporado la información, puedo proceder a organizarla. Es muy importante siempre organizar nuestros datos, porque ello nos permite hacer comparativos. Quizás podamos hacer un análisis general de 10 entrevistas, de 20 entrevistas, y ver qué categorías, o qué códigos, o qué temas tienen cierta frecuencia, o tienen una mayor aparición, una mayor mención. Esto en forma global, pero cuando lo segmentamos según datos sociodemográficos, según alguna variable o característica de los participantes, es decir, que agrupamos a los participantes en ciertos grupos, podemos quizás observar que existen diferencias entre grupos. En algo que quizás pareciese ser central
en forma global, algo que pudiese parecer una categoría central, algo que sea transversal. Cuando hacemos esta segmentación, pues quizás podemos observar que existen diferencias de género. Por ejemplo, vamos a observar en el tema del aborto, no es lo mismo el discurso que tienen el género masculino con el género femenino. O las diferencias generacionales, por ejemplo, respecto a política, donde existe una mayor cantidad de diferencias, una mayor diferencia. Entonces, ya de forma específica podemos observar esas diferencias gracias a la organización que estamos realizando. ¿Cómo podemos organizar la información? Bueno, puede ser por característica, variable, atributo, que haga referencia, pues, por ejemplo, a algún dato sociodemográfico. No necesariamente puede ser entrevista, en el caso que yo haya realizado según el tipo de instrumento, puedo organizar la información según el tipo de instrumento o la fecha de aplicación de dicho instrumento. Por ejemplo, para entrevistas longitudinales, pues, puedo segmentarlo por tiempo. Algunas de las atributos o características que podemos ir utilizando, pues las más comunes: edad, género, lugar o país de origen, nivel educativo, etc. ¿Cómo podemos realizar esta organización? Desde el administrador de documentos, podemos realizar esta organización de una forma bastante sencilla. Simplemente seleccionamos, en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar todos aquellos que sean del género femenino. Yo agrego o suelo agregar como estrategia en el nombre del documento las variables con las que voy a estar trabajando. Esto me facilita el momento de organizar la información, independientemente del software que utilice. Para todos es prácticamente un proceso similar, en el cual no va a requerir que yo esté abriendo el documento para ver de qué trata o de quién es, o cuáles son las características de esa persona. Yo los agrego en el nombre del documento para que me facilite esta organización. En este caso selecciono varios documentos. En este caso voy a organizarlo por género. Por ejemplo, género femenino. Selecciono y arrastro al lado izquierdo y suelto. Me va a pedir añada un nombre al grupo, que aquí hay que tomar ciertas consideraciones. Es decir, para realizar una agrupación de forma adecuada, cada software tiene una forma de organizar y una forma en la que se requiere darle una estructura. En este caso, Atlas TI tiene una estructura específica. Por ejemplo, primero vamos a añadir el nombre de la variable o tipo. En este caso va a ser género, más 2 veces 2 puntos, el valor de la variable. Como podemos observar aquí en la diapositiva, la variable es género y el valor de la variable sería femenino. El atributo es género y el valor del atributo es femenino. Añadiendo 2 veces 2 puntos. ¿Lo puedo realizar sin agregar 2 veces 2 puntos? Sí. Pero al momento de exportar resultados va a dificultar ciertas exportaciones, ciertos análisis. Pues de esta forma, como se las estoy mostrando, facilita el comparativo y la exportación de ciertas tablas. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces yo ya arrastré documentos. Voy a agregar género, 2 veces 2 puntos,
femenino. Crear. Hago lo mismo con la población masculina. Masculino. Esto tiene varias funcionalidades. Primero, organizar la información. Funcionan como filtros de información, que si yo doy clic en alguno de los grupos, me va a filtrar todos los documentos que están asignados a dicho grupo. Por ejemplo, si solamente quiero consultar mis entrevistas al grupo masculino, doy clic en el grupo, en el grupo de documentos donde fueron asignados y funciona como un filtro. Por ejemplo, vamos a utilizar un rango de edad. Por ejemplo, adulto. Adulto mayor. Y asimismo puedo hacerlo por nacionalidad, según alguna temática abordada, etcétera. Es decir, yo voy a hacer las agrupaciones según los análisis que yo quiera realizar. Es decir, estos comparativos que posteriormente quizás pueda realizar. Puedo eliminar los grupos, si me equivoqué. Por ejemplo, si elimino el grupo, no se eliminan los documentos. Y si quiero retirar un documento del grupo, aquí hay que tener cuidado. Selecciono primero el grupo, después el documento, clic derecho, y le doy clic en retirar del grupo. Aquí un fallo que tienen los programadores del software Atlas TI es que pues, no dejan específico, o a veces aparece, digamos en inglés aparece conjuntamente eliminar y retirar el grupo, o no suele ser tan, digamos, tan útil la terminología que están utilizando, a veces se puede confundir uno. Si yo le doy retirar del grupo, lo retira del grupo. Si yo le doy eliminar, me elimina el documento del proyecto. Esto hay que tener cuidado, que posteriormente también esto hay que tener cuidado cuando estemos viendo el administrador de códigos o cualquier otro administrador donde estemos agrupando información. Entonces yo puedo retirar del grupo y en la parte central del administrador de documentos aquí me aparece tanto el nombre, el tipo de documento, dónde está ubicado y los grupos a los que pertenece dicho documento. Aquí podemos ver cuáles no tienen grupo, podemos agruparlo. Simplemente se arrastra hacia el grupo. Es muy similar a cuando nosotros estamos organizando, por ejemplo, nuestra música. Es decir, tenemos una serie de canciones y la podemos organizar, por ejemplo, entre rock, pop, jazz. Es decir, tenemos una serie de archivos en las cuales podemos dar una organización. Pero también un mismo documento puede pertenecer a varios grupos. Es decir, el hecho que sea hombre, pues en este caso, pues un hombre joven de 22 años, de país de origen de Honduras. Pues aquí ya lo estamos ubicando en 3 grupos de pertenencia. O sea, es de género masculino, es joven y además es de nacionalidad hondureña. Entonces vamos a organizarlos por nacionalidad, por ejemplo. Y como pueden observar en la parte central, aquí ya me aparecen en grupos, que este archivo pertenece al grupo de género masculino y de país de origen, Honduras. Vamos a hacer lo mismo para México.
Argentina. Es de origen Guatemala. Y me falta Perú. Listo, ya estoy organizando mi información que posteriormente lo puedo pues, hacer cualquier combinación, puedo reagruparlo según pues, alguna variable o característica pues, que me interese hacer un comparativo. ¿Cuáles cuáles son las funcionalidades de esta organización o de tener en cuenta esta forma de organizar información dentro de Atlas TI? Bueno, primero, nos permite generar una tabla de características de participantes. Es decir, yo puedo generar una tabla donde me muestre qué entrevistas estoy o con qué entrevistas estoy trabajando y cuáles son sus características. Es decir, esta organización es lo mismo que esta tabla. Esta es una principal, bueno, es una segunda utilidad. La primera es que se utilizan los grupos como filtros. La segunda sería la construcción de la tabla de características de participantes. Es decir, mostrar realmente con qué documentos trabajé. Es decir, ser transparentes en qué documentos yo trabajé y utilicé para mis análisis. Y otra utilidad es cuando yo utilice la herramienta análisis código documento, que yo puedo utilizar estas agrupaciones, por ejemplo, para ver cómo se distribuyen ciertos códigos, ciertos temas o categorías y poder realizar comparativos. O sea, es decir, donde existen diferencias y donde existen similitudes. Por ejemplo, este es parecido. Y donde existen, por ejemplo, o qué temas, qué categorías o qué códigos son únicos en qué grupo. Yo puedo realizar estas combinaciones, ya sea a lo largo de todos mis entrevistados o todos mis documentos, o utilizando algunos grupos. Es decir, yo puedo realizar este mismo análisis según nacionalidad y va a haber discrepancias, va a haber diferencias según el grupo o los grupos con los que yo esté trabajando o yo esté comparando. Esa otra utilidad que posteriormente pues, nos va a ser bastante útil, bueno, va a ser bastante rico para el proceso de análisis o la presentación de resultados. Por ejemplo, si yo hablo de manera global respecto a los aspectos psicológicos o cuando las personas evocan cuestiones de daño psicológico, pues podemos ver que tiene una frecuencia de 14, que es un tema quizás recurrente en comparativo a los demás temas o demás códigos, pero cuando hacemos el comparativo según género, podemos que los hombres evocan más cuestiones de daño psicológico o de aspectos psicológicos respecto a o respecto a la migración internacional o respecto a su experiencia migratoria. Por ejemplo, el grupo femenino pues nos habla más de cuestiones legales. Entonces, en forma global podemos quizás tener una visión bastante general, pero cuando hacemos comparativos podemos ver especificaciones, podemos ver ciertos matices respecto a qué está ocurriendo ahí y cómo se distribuyen ciertas temáticas o ciertos códigos o ciertas categorías.
Y esto lo podemos exportar, pues, por ejemplo, en una tabla. Ahora bien, ya vimos algunas utilidades. Ahora vamos a ver cómo exportar esta organización para tener nuestro primer producto, suponiendo que ya tenemos todas nuestras entrevistas. Es decir, nosotros ya agregamos todo nuestro trabajo de campo, nuestras entrevistas transcritas, y quiero crear una tabla de características de participantes, es decir, pues, según las agrupaciones, para mostrar con qué entrevistados trabajé y cuáles son sus características o atributos. ¿Cómo puedo obtener dicha tabla? Bueno, me voy a importar, exportar, y doy clic en exportar grupos de documentos. Nombre del documento, doy clic en guardar. Esto al final también vamos a hacer un ejercicio. Es decir, ya que tengamos avanzado el proceso de codificación, pues también vamos a ver qué otras utilidades o en qué otros escenarios pues, puede ser útil esta organización. Por ejemplo, ven, aquí me agrupo, me muestra el nombre del documento, el género, se fijan sobre una misma columna, agrego ambos, y el país de origen. Si yo no agregase esa estructura de los dos puntos, por ejemplo, y exporto dicha tabla, se fijan, me pone por separado femenino y masculino. Y en ese caso me muestra la frecuencia de 1 porque únicamente una vez está en el grupo masculino. Entonces, si damos una organización, una estructura desde el inicio, pues nos ahorramos el tener que copiar y pegar y mover. De esta forma estamos viendo cómo, desde que comenzamos a organizar nuestra información dentro del software, podemos ir obteniendo ciertos elementos, ciertos productos para nuestro informe final. En este caso, para nuestro apartado, capítulo o sección de metodología. Que esta misma estructura o esta misma lógica la podemos aplicar para material documental. Algo que hay que entender del uso del software. Voy a volver a la diapositiva de presentación. Es que entendiendo los módulos 1 y 2, es decir, desde que creamos el proyecto, importamos información, codificamos, categorizamos y creamos redes. Esta es la parte medular, la parte principal que yo puedo replicar a cualquier otro tipo de fuente de información. Es decir, entendiendo cómo organizar información, cómo codificar, organizar el sistema de códigos, la categorización, vendría siendo grupos de códigos dentro del software, hay que aclarar, que nosotros le damos el peso de categoría, y la construcción de redes, estos mismos procesos los podemos replicar para cualquier otro tipo de fuente o técnica que estemos analizando dentro del software.
Es decir, entendiendo los módulos 1 y 2, esto se puede aplicar a cualquier técnica que ustedes vayan aplicando. Ahora bien, ya tenemos nuestra organización. No sé si tengan alguna duda en este punto. Vamos a ver las preguntas. Bueno, si no les gusta, pues no es obligatorio. Ah, la Veriano, qué bueno verte por aquí. No sé si tengan alguna duda o comentario. De hecho, todos los comentarios son bastante interesantes. Si les gusta o no les gusta. Adelante, Cristian. A propósito de todo esto, supongo que también se puede aplicar la herramienta con bibliografía. Sí, lo que me interesa que entiendan es que esta lógica de organización, de importación de documentos, se puede aplicar a cualquier tipo de fuente de datos que ustedes estén analizando. Lo que cambian, sí, es cuando trabajamos, por ejemplo, con grupos focales. Es cuando el tratamiento de datos cambia un poco, o entrevistas grupales, dado que no estamos trabajando con archivos individuales, sino que estamos trabajando con un único archivo que dentro de ese archivo vienen todas las voces y todas las participaciones. Es el único caso en el que en el que hay un tratamiento un tanto diferenciado, porque uno no puede organizar los datos en sí. Tendría que trabajar los códigos como si fuesen las variables, que también lo vamos a ver en la sesión número 4. Es decir, también podemos utilizar los códigos como variables para estos casos. Si no hay más preguntas, bueno, continuamos. Ya para concluir, vamos a ver algunas herramientas exploratorias que podemos utilizar para ver qué es lo que está, mejor dicho, perdón, tener una especie de radiografía de qué es lo que se está diciendo ahí, qué aparece, qué ocurre. Esto nos puede ayudar a identificar ciertos patrones, ciertos temas, ciertas palabras que yo puedo utilizar como códigos. En este caso me estoy refiriendo a las herramientas exploratorias. Para ello, me voy a ir a buscar y codificar en el menú superior y puedo realizar algunas búsquedas. Por ejemplo, una de frecuencia de palabras. Si yo selecciono todos los documentos, me va a mostrar qué palabras tienen cierta frecuencia. En este caso, puedo señalar o especificar la frecuencia de aparición. Puedo hacer algunos depurados. Por ejemplo, selecciono una palabra, clic derecho, agregar a la lista de exclusión. Es decir, puedo ir quitando todos los conectores. Y por ejemplo, sin tener que leer todas las entrevistas, yo ya tengo cierta idea de qué es lo que voy a encontrar. No necesariamente en todos los documentos, pero sí puedo observar que están hablando de personas. Por ejemplo, puedo darle a buscar en contexto y puedo ver todos aquellos segmentos de texto donde mencionan la palabra personas.
Por ejemplo, aquí puedo ver ciertos patrones de violencia y personas, pues generalmente se mencionan en una misma oración, viajero y personas. Entonces, cuando mis entrevistados hablan de personas, pues están hablando de necesidades, también están hablando de soledad, están hablando de violencia, de vulnerabilidad de viaje, de estatus migratorio, de necesidad y de violencia. Entonces, yo puedo ir limpiando esta nube. Se supone que de forma predeterminada los conectores no deberían de aparecer, aunque ya vemos que aparecen, pero podemos excluirlos agregándolos a la lista de exclusión. Por ejemplo, vamos a ver en qué contextos hablan de necesidades. Y así podemos tener otro acercamiento, no necesariamente archivo por archivo, sino buscando de manera horizontal algún término o palabra. Esto lo podemos exportar como imagen o bien como una lista de palabras. Es decir, si la queremos graficar, podemos exportar esto como una lista de palabras y podemos generar una pequeña gráfica de cuáles palabras o términos son más comunes en el discurso de todos mis entrevistados. También está la opción de, por ejemplo, buscar conceptos, que es bastante similar al de buscar palabras, pero aquí el software detecta ciertos conceptos o cómo se pueden relacionar ciertos términos o palabras bajo ciertos conceptos. Si yo doy clic, me va a mostrar del lado derecho todas las citas. Por ejemplo, ayudar abarca ayuda, ayuda humanitaria y sin brindarles protección o ayuda. Que si no me está buscando la palabra específicamente, si no me está buscando qué términos o oraciones o palabras se pueden relacionar con algún concepto. Por ejemplo, violencia, trabajador, necesidad, aquí me abarca necesidades muy específicas. Y yo, en un primer momento, puedo comenzar a codificar utilizando la búsqueda de conceptos. Es decir, si yo considero que puedo utilizar necesitado o necesidad como código, yo al momento de seleccionar, por ejemplo, desarraigo, del lado derecho me va a mostrar la cita o el segmento de texto donde mencionan desarraigo o un término relacionado al desarraigo. Y también me da la opción de asignar el código de desarraigo. Me da esta pequeña sugerencia de código. Entonces, si estoy comenzando o voy a comenzar a codificar, puedo utilizar la herramienta de conceptos para ir asignando una serie de códigos iniciales que posteriormente puedo ir puliendo. Por ejemplo, peligro. Y puedo ir asignando peligro. Esto lo puedo hacer ya sea con todos los documentos o por grupo de documentos. Por ejemplo, pues solamente quiero en este momento codificar o aplicar codificación a mi grupo femenino. Por ejemplo, violencia, aquí es menos frecuente. Asigno el código violencia.
Esta es una forma para comenzar a codificar, que posiblemente se puede ir refinando, se puede ir modificando o se puede ir sustituyendo. Es decir, no necesariamente hay que quedarnos con esta primera propuesta de codificación, dado que pues también tiene ciertos fallos, ¿no? O hay que hacer ciertas precisiones. Para quienes tengan o hayan tenido bastante experiencia o una experiencia anterior utilizando Atlas TI, esto sería como el sustituto de la codificación automática, en la que uno buscaba un término y asignaba ciertos códigos. También, si yo selecciono los documentos y doy clic derecho, en análisis también puedo irme a conceptos o a frecuencia de palabras. Es decir, aquí en análisis están prácticamente las mismas opciones que en el menú buscar y codificar. Aunque deberían estar en el menú análisis, pero... Y vamos a realizar, por ejemplo, a este punto, cómo se están distribuyendo ciertos códigos a lo largo de todas mis entrevistas. Por ejemplo, en el análisis código-documento. A este punto, a estos códigos que yo he asignado, pues estamos viendo que se distribuyen ciertas temáticas a lo largo, por lo menos, de 4 de mis 9 entrevistados. Si yo esto lo quiero ver por grupo de género, pues podemos observar que la distribución de dichos códigos o temáticas pues se está centrando en mi género femenino o mi grupo femenino. Esta consulta la podemos realizar en cualquier punto del avance del proceso de codificación. Entonces podemos ir observando que cómo se distribuyen ciertos códigos, pero también podemos ir modificando. Es decir, si aquí selecciono, puedo también quitar el código y automáticamente se quita de la distribución. Entonces, todo esto que estamos viendo pues, surge a partir de la organización inicial que estamos dando, o estamos construyendo respecto a nuestros datos. Y otro punto antes de concluir la sesión del día de hoy, pues vamos a ver cómo generar copias de seguridad. Para esto, cualquier software, ya vimos que tiene ciertos fallos, que se cerró, quizás porque tengo algunos archivos abiertos. Siendo una herramienta digital, es susceptible a fallos. O, como estamos trabajando en nuestras computadoras, en nuestros equipos de trabajo, bueno, equipos de cómputo, en dado caso que exista un fallo, que nos entre un virus, que se nos queme la computadora, que pase cualquier otra cosa, en el cual perdamos el acceso o que no podamos utilizar la computadora, pues es importante siempre generar copias de seguridad. ¿Cómo puedo generar copias de seguridad? Bueno, desde Atlas TI, le voy a archivo, en exportar, paquete de proyecto, y doy clic en paquete de proyecto. Estos archivos no son el proyecto en sí. El proyecto está guardado en Atlas TI, de forma interna. Estos serían copias de seguridad, en dado caso que yo quiera recuperar información, que digamos, se falló mi computadora, le entró virus o explotó, y quiera recuperar mi proyecto, internamente
bueno, antes se podía, digamos, recuperar la información de forma manual, en dado caso que fallase el programa. Actualmente no se puede porque está cifrado. Es la única forma de recuperar un proyecto de investigación, un proyecto construido en ArcASTEI, es teniendo el paquete de proyecto o la copia de seguridad. De forma manual no se puede recuperar. Entonces, lo que yo sugiero es que cada tanto, o por lo menos cada vez que tengan un avance significativo, estén generando copias de seguridad. La copia de seguridad lleva el nombre del proyecto, el nombre del usuario y la fecha de guardado. Damos clic en guardar y listo. Cada vez que tengamos un avance, podemos ir generando una copia de seguridad. De la misma forma en que, por ejemplo, quienes hayan tenido esta experiencia de avance de tesis o avance de un proyecto de investigación, en el cual tenemos versión 1, versión 2, versión 3, versión ya casi, versión ahora sí, versión ya casi termino, algo similar. Y estas copias de seguridad las podemos ir guardando en nuestro correo electrónico, en alguna plataforma de almacenamiento en la nube, etc. Esto es muy importante. Siempre generar estas copias, ¿no? Ahora, para concluir, guardamos, nos salimos. Voy a dejar de compartir. Y a tener la grabación. Ahora bien, ya entramos a la sección de preguntas y respuestas. Estamos viendo cómo dar una estructura inicial a un proyecto de investigación. Es decir, es necesario ir organizando y trabajando de forma organizada desde un inicio. Y eso nos va a facilitar posteriormente a la generación de ciertos informes, a la obtención de ciertos resultados con ciertas variaciones. Entonces ya entramos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tomar 15 minutos para la resolución de dudas y posteriormente vamos a iniciar una breve presentación de lo que es el programa de trainers en Atlas TI. Para quienes se quieran quedar. Adelante, Cristian. Te tenía la duda, esa actualización de conceptos, ¿es una actualización de la versión 25, 23 o se puede conseguir en la versión 7, 9? La función de conceptos creo que está desde la versión 22. La versión 9 tiene todavía lo que es la búsqueda de, perdón, la codificación automática, que es algo prácticamente lo similar, es donde surge esta herramienta. Pero estas herramientas exploratorias son únicamente para tener una especie de radiografía de qué es lo que está ocurriendo ahí, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están mencionando, qué palabras son más frecuentes, qué términos tienen una mayor incidencia en el discurso de las personas. Es como tener una especie de radiografía, sin necesidad de tener que leer nuevamente todas las entrevistas. Esto nos puede ayudar a tener ciertos insights, ciertas reflexiones que quizás nosotros consideremos, por ejemplo, que me pasa bastante, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones que toquen la perspectiva de género, en las que yo considero que cierto tema o cierto fenómeno o es global, es general, es compartido, pero pues viendo las frecuencias veo que pues, se inclina más hacia cierto género. Por ejemplo, el tema del aborto o el tema de la violencia familiar. Entonces ahí podemos también quizás ver ciertos sesgos, ver ciertas cegueras que tengamos o ciertos puntos ciegos respecto a los datos.
Sino lo mismo leer todas las entrevistas de forma secuencial a buscar de forma horizontal ciertos términos, ciertos conceptos. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Lavariano. ¿Qué tal? Interesante.